Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente es una bendición poder estar en contacto con ustedes a través de este medio. Una bendición poder compartir la palabra que el Señor puso en mi corazón y yo le pido a Dios con todo mi corazón, amado hermano, que este rema, esta enseñanza que esta noche le voy a trasladar, pues obviamente sea de una gran bendición para su vida. Cuando yo estaba estudiando esto y el Señor me hablaba a través de su palabra, yo le decía al Señor que qué razón tiene de hablarnos lo que hoy nos va a hablar, porque realmente necesitamos hacerlo, hermano. Ya va a ver usted de qué le voy a hablar, pero antes, acompáñenme a hacer una oración esta noche para que pues Dios derrame de su buena palabra sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, esta noche venimos exponiendo nuestra vida delante de ti, Señor, sabiendo, mi Dios amado, que tú estás inclinando tu oído desde allá, Señor, a todas las peticiones, Señor, que tu pueblo tiene delante de ti. Venimos, Señor, pidiéndote por los enfermos, Señor, venimos pidiéndote, Señor, por los necesitados, venimos pidiéndote, Señor, por todo aquel, Señor, que en este momento tiene alguna necesidad, Señor, no importa, Señor, qué tipo de necesidad tenga. Nosotros intercedemos por cada uno de ellos para que tú en tu misericordia los socorras, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros venimos presentando, Señor, nuestra necesidad de llenarnos de tu palabra, esa necesidad que tenemos de que tú nos enseñes a través de tu palabra, que nos edifiques y que nos sigas formando y preparando para el encuentro con nuestro amado Señor. En el nombre de Jesús, desde ya, Señor, bendigo la vida de tu pueblo, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo se mueva poderosamente en medio de ellos y que sea ese Espíritu tuyo también, Señor, el que esta noche me use, Señor, que yo pueda ser ese canal de bendición, Señor, que tú tienes para tu pueblo, Señor. Todo esto, Padre, yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano. Acompáñenme, por favor, al libro de los Salmos, capítulo 143, versículo 10. Mire, es una noche hermosa, una noche calurosa. Yo no sé cómo está el clima por ahí donde usted me está escuchando. Aquí, amado hermano, pues yo le dije a mi esposa esta noche, bueno, yo le voy a pedir permiso al Señor para predicar hoy con guayabera, porque créame, está haciendo bastante calor por aquí donde nosotros estamos. Pero bueno, mire, yo sé que usted para lo que sintonizó, pues la predica es para escuchar palabras, no para saber cómo está el clima por acá, ¿verdad? Pero acompáñenme a leer el Salmo 143, 10. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Fíjese, amado hermano, que cuando yo leía esto, pues venía a mi mente un pensamiento. Y ese pensamiento es algo que me hacía ver que una de las cosas que más nos cuesta a nosotros, no solo como hijos de Dios, amado hermano, sino que al ser humano en sí, algo que nos cuesta muchísimo, amado hermano, es hacer la voluntad de Dios. Qué difícil es esto, hermano, qué difícil es esto. Por esta razón me llamaba la atención este versículo, porque el rey David le dice acá, enséñame a hacer tu voluntad. Y creo, amado hermano, que una de las cosas que nosotros deberíamos de hacer en cada momento de nuestra vida, en cada decisión que vamos a tomar, en cada cosa que nosotros vayamos a hacer, amado hermano, es decirle al Señor, enséñame cuál es tu voluntad acerca de todo esto. Enséñame a hacer tu voluntad. Y definitivamente, amado hermano, yo veo en la palabra del Señor a alguien que le pide eso también al Señor, aparte del rey David. ¿Se recuerda usted, amado hermano, cuando el apóstol Pablo es confinado por 3 días en su faceta de Saulo? Cuando sale ya es Pablo, pero por 3 días él es confinado a un lugar donde el mismo Señor Jesús, a través de su Santo Espíritu, le empieza, amado hermano, a enseñar
Pero cuando él sale de ese confinamiento y le es devuelta su vista, una de las primeras cosas que él le dice a Dios es: Señor, ¿y ahora qué quieres que yo haga? Entonces, repito, una de las cosas que nosotros, amado hermano, como hijos de Dios deberíamos de hacer es pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. Porque, repito, amado hermano, nosotros fallamos mucho en eso. Bueno, tal vez usted no, yo sí, amado hermano. A veces quisiéramos hacer la voluntad de Dios y terminamos haciendo nuestra voluntad. Y eso es bien delicado, hermano, en el mundo espiritual. Necesitamos ser enseñados. Por ejemplo, amado hermano, yo no sé en qué se mueve usted en cuanto a su trabajo, en qué se desarrolla, pero definitivamente para que usted pudiera desarrollar esa labor en su empresa, en su negocio, en el trabajo que usted tiene, hubo un proceso de aprendizaje, tuvieron que haberle enseñado. Entonces, lo mismo es con nosotros, amado hermano. Necesitamos a lo largo de nuestra vida preguntarle a Dios qué es lo que quiere que hagamos. Decirle a Dios: Señor, ya no quiero hacer yo mi voluntad, sino que quiero hacer la tuya, pero por favor enséñame porque yo no puedo hacerlo. Ahora bien, cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, una de las primeras cosas que deberíamos de preguntarnos es: ¿qué es voluntad? ¿Qué es voluntad? Yo me fui a investigar en el original y dice que voluntad viene del hebreo 75:22, que es razón, que entre algunas cosas significa deleite. Dice que es especialmente al mostrarse ser agradable. Eso es lo que da a entender esto, ser agradable. Pero viene también del hebreo 75:21, ratzá, que es una raíz primaria, que entre algunas cosas también significa agradarse con. Especialmente dice satisfacer una deuda. Pero mire lo que dice a continuación. Dice que voluntad es reconocer, es someter, es amar y es complacer. Entonces, amado hermano, si lo vemos desde el punto de vista de lo que significa voluntad en el original, quiere decir que hacer la voluntad de Dios es deleitarlo a Él. No deleitarnos nosotros. Claro, nosotros nos tenemos que deleitar en el Señor también. Pero por sobre nuestro deleite, tiene que haber un deseo de deleitarlo a Él con lo que nosotros hacemos. Pero si nosotros no estamos haciendo su voluntad, definitivamente no podemos deleitarlo. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, hacer la voluntad de Dios es deleitarlo, es agradarlo. Pero también, según dice aquí, hacer la voluntad de Dios es reconocerle, someternos a Él, sujetarnos a Él, amarlo y complacerlo. Y hermano, nosotros necesitamos pedirle la dirección a Dios en cualquier momento de nuestra vida para poder hacer su voluntad y no la nuestra. Entonces yo quiero hablarle esta noche de esto. Yo le puse al rema que Dios me dio a esta enseñanza, a este tema, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y yo quisiera, antes de entrar de lleno al tema, hacerte una pregunta, amado hermano, porque yo ya me la hice también, ¿verdad? ¿Será que tú estás viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Conoces tú cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Sabes tú qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Porque eso es hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de hacer la voluntad de Dios, estamos hablando, amado hermano, de un proceso que en algunas ocasiones, pues, puede incluir dolor, definitivamente. Mire, usted ha leído la Biblia, yo se lo he dicho muchas veces, sé que es una persona diligente, un hermano, un hijo de Dios diligente, y ha leído la Biblia. Y usted sabe, amado hermano, cómo a través de la palabra del Señor encontramos a muchos siervos y siervas de Dios que hicieron la voluntad de Dios, que realmente hicieron la voluntad de Dios, pero que en ese proceso de hacer la voluntad de Dios tuvieron que sufrir. Sufrieron dolores, en fin, situaciones incómodas, amado hermano. Y definitivamente cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, lo espiritual, amado hermano, yo creo que a todos nos ha costado o nos cuesta o nos está costando, definitivamente.
Creo que desde el momento en que nosotros llegamos a los pies de Cristo, amado hermano, algunas cosas cambiaron en nuestra vida. Tal vez han habido sufrimientos, tal vez han habido pruebas, pero en medio de todo eso, el Señor quiere que nosotros hagamos su voluntad. Y definitivamente, amado hermano, la Biblia nos muestra algunos personajes que se equivocaron. Pero recuérdese que uno de los significados de voluntad es agradar. Y algo que nosotros tenemos que hacer es agradarlo a Él. Y repito, la Biblia nos muestra algunos personajes que aun cuando se equivocaron, agradaron el corazón de Dios al final. Yo solo quiero mostrarles dos ejemplos de estos personajes que se equivocaron, al igual que se ha equivocado usted y me he equivocado yo, pero que al final agradaron el corazón del Señor. Entonces, solo dos personajes antes de entrar al tema de lleno. Entonces, mire, Números 20:11. Dice, enseguida, dice, Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua, dice, brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Ok, mire, pues, Moisés, un varón de Dios, sin embargo, se equivocó. Usted sabe aquí que la instrucción que el Señor le había dado a Moisés era que le hablara a la roca. Y él viene y la golpea. Se equivocó. Sin embargo, amado hermano, la Biblia habla de Moisés como un varón al que Dios le iba a hablar cara a cara. Imagínese usted, qué tremendo eso. Entonces, veo a un David. Mire aquí, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué entonces, dice, despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. David, hermano amado, un hombre que la Biblia dice que era alguien conforme al corazón de Dios. Un hombre, amado hermano, del que la Biblia dice que era el dulce cantor de Israel. Y sin embargo, amado hermano, él se equivoca. Usted sabe que aquí es Natán el que le está hablando después de que comete el pecado de adulterio con Betsabé, y a raíz de eso pues manda a matar al esposo a Urías. Usted conoce toda esa historia, yo no me quiero detener en eso, pero en el primer versículo que vimos, este mismo hombre que había cometido eso le dice al Señor: Señor, ayúdame, por favor ten misericordia y enséñame a hacer tu voluntad, para que yo ya no me esté equivocando. Se lo estoy parafraseando. Entonces, yo quiero, amado hermano, que nosotros veamos esta noche algunas cosas que nos van a ayudar a encaminarnos para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque mire, el problema de hoy en día es que hay muchos cristianos, amado hermano, que no reconocen los errores que están cometiendo. Y eso precisamente no les permite o les impide caminar conforme a la voluntad de Dios. Y es mi deseo esta noche, amado hermano, que usted y yo aprendamos de la palabra, o recordemos a través de la palabra qué cosas nos ayudan a caminar conforme a la voluntad de Dios, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, yo le traigo aquí unos pequeños remas que Dios me puso en el corazón, y a través de esto quiero obviamente enseñarle lo que el Señor me enseñó a mí esta noche. Así es que acompáñenme entonces y miren, ¿cómo podemos nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué debemos de hacer para vivir conforme a la voluntad de Dios? Ser obedientes. ¿Cuándo se vive conforme a la voluntad de Dios? Cuando hay obediencia, amado hermano. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas
estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ok, cuando fíjese que yo leía este par de versículos, veía 4 cosas importantísimas del que vive conforme a la voluntad de Dios. Ahí hay una gran enseñanza, amado hermano, y esto es algo hermoso, esto es algo que pudiéramos nosotros desgranar, por eso se lo puse ahí con colores diferentes, porque quiero hablarle de esas 4 cosas que si alguien las hace, entonces quiere decir que está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Mire lo primero que está ahí en amarillo. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, una de las primeras cosas, amado hermano, que nosotros tenemos que ver en esto, es que para poder vivir conforme a la voluntad de Dios, nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de guardar la palabra de Dios, no quiere decir solamente tener un cúmulo de conocimiento dentro de nosotros de la palabra y ahí quedó. No, yo le he explicado que guardar la palabra tiene que ver también con ponerla por obra. Y ahí es donde quiero llegar al segundo punto. Porque lo primero es que tenemos que guardar, tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Para vivir conforme a la voluntad de Dios, tenemos que llenarnos del conocimiento de la palabra, meditarlo en nuestro corazón, guardarlo, pero ponerlo por obra. Y esto es lo que yo le quiero hablar a continuación, porque dice en el versículo 7, y la repetirás a tus hijos. Eso me habla de alguien que está caminando conforme a la voluntad de Dios, porque está ministrándole esa palabra a los suyos. No solamente a sus hijos, porque recuerde que nosotros también tenemos un cónyuge, gracias a Dios. Entonces, alguien que está viviendo conforme a la voluntad de Dios, es obediente, guarda la palabra de Dios, la atesora en su corazón, la medita, pero la pone por obra. Y el primer lugar, amado hermano, para poner la palabra por obra es nuestra casa, no es un día familiar, pero vale por lo que le estoy diciendo. Entonces es nuestra casa. Cuando un hogar, amado hermano, es ministrado de parte de la autoridad que está sobre él, en este caso del sacerdote de casa, y está ministrando la palabra, es un hogar que está caminando conforme a la voluntad de Dios, que está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Pero mire lo que dice ahí en verde, y hablarás de ellas. ¿De qué ellas? De las palabras, o sea, de la palabra que Dios nos está enseñando. Pero cuando yo leo y hablarás de ellas, pues obviamente el pensamiento que viene a mi mente es de que si alguien habla de la palabra es porque ama la palabra, hermano. Ama la palabra. Yo conozco gente, amado hermano, que ama tanto la palabra, que cuando tiene la más mínima oportunidad de hablarle de la palabra a alguien, hermano, mire, le entra con los tacos por delante, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Y le empieza a ministrar, le empieza, hermano, a ministrarle la palabra, evangelizarlo. ¿Pero por qué? Porque ama la palabra. Entonces ya van 3 cosas. Pero mire, dice estando, y hablarás de ellas, dice, pero ya en rojo dice, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Entonces eso me habla a mí, amado hermano, de que nosotros tenemos la responsabilidad de hablar de la palabra en cualquier lugar. Claro, hay parámetros, porque usted no va a estar hablando de la palabra todo el día en su trabajo, le van a llamar la atención. Pero eso quiere decir, amado hermano, que si nosotros vamos por ahí por la calle y pues platicamos con alguien, tenemos que hablarle de la palabra. Si sabemos que en nuestro trabajo hay alguien que es inconverso, pues en el tiempo del almuerzo, de la refacción, acercarnos a él y hablarle de la palabra. Eso es, amado hermano, vivir conforme a la voluntad de Dios, cuando hay obediencia, amado hermano, de meditar y guardar la palabra en nuestro corazón, pero también de ministrarla, de amar esa palabra y de compartirla con todo aquel que la necesita. Ahora, mire lo que dice en el libro de Josué. Josué 1:8 dice, estudia constantemente, no dice estudia de vez en cuando. Hay otra versión que dice lee, ¿verdad? Pero esta dice, es la Nueva Traducción Viviente, dice, estudia constantemente este libro de instrucción. La Reina Valera dice este libro de la ley.
Pero mira lo que dice a continuación, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces, dice, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Entonces, mire, amado hermano, cuando nosotros somos obedientes, estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y eso hace, amado hermano, que a nosotros nos vaya bien y que seamos prósperos en todo lo que hacemos. Y aquí, amado hermano, Dios le está recordando a Josué lo que Moisés ya le había enseñado. Ahora, yo le pregunto a usted, amado hermano, esta noche, ¿desde cuándo Dios te ha estado enseñando a través de su palabra? No te ha estado enseñando la palabra, sino desde cuándo Dios te ha estado enseñando a través de su palabra. A través de su palabra. Pregunto, amado hermano, ¿cuánto has aprendido a hacer conforme a la palabra desde que tú empezaste tu carrera cristiana? ¿Cuánta de esa palabra has puesto tú por obra? Porque cuando yo leía esto, decía yo, ¿no será que por eso a algunos no les va muy bien que digamos? Porque no ponen por obra la palabra del Señor, porque no leen la palabra del Señor. Y aquí Dios está siendo bien claro para con Josué. Él le dice, mira, no dejes de leer la Biblia. No dejes de aprender de mi palabra. Medite en ella antes de hacer algo. Medite en ella y pide dirección para hacerlo. Busca delante de mi presencia cuál es mi voluntad para contigo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Entonces, amado hermano, yo te pregunto otra vez esta noche, ¿ya aprendiste a vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿O todavía vives conforme a tu voluntad? Porque por eso te decía anteriormente, que yo veo que a algunos no les va muy bien que digamos, pero ¿no será, amado hermano, que son personas que siguen viviendo conforme a su voluntad? Que siguen diciendo, bueno, yo voy a hacer las cosas como yo creo y pienso que es mejor. Y no van delante del Señor como el apóstol Pablo, ¿verdad? Decirle, Señor, ¿y ahora qué quieres que haga? Y eso debería de ser algo en nuestra vida de todos los días, amado hermano, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que haga este día? ¿Cómo quieres que me comporte? ¿Cómo quieres que haga mi trabajo? Y obviamente Dios le va a decir, pues con excelencia, definitivamente. Pero por eso te pregunto, ¿ya aprendiste a vivir conforme a la voluntad de Dios en obediencia? ¿O sigues viviendo conforme a tu voluntad, haciendo lo que tú quieras? Tenemos que meditar en eso, hermano. Ok, sigamos adelante. Mire, ¿cuándo se camina conforme a la voluntad de Dios? Cuando hay voluntad para hacerlo, amado hermano. Definitivamente, cuando usted y yo caminamos conforme a la voluntad de Dios, es porque queremos hacerlo. Es porque tenemos la voluntad de hacerlo. Mire lo que dice Romanos 12:2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cuándo nosotros caminamos conforme a la voluntad de Dios? Cuando hay voluntad para hacerlo, cuando tenemos, hermano, la actitud de caminar conforme a la voluntad de Dios. Lamentablemente, amado hermano, algunos cristianos no han entendido esto, y definitivamente, amado hermano, para caminar conforme a la voluntad de Dios, hay que tener una buena actitud y hay que anhelar hacerlo, hermano. Fíjese que es triste y lamentable, amado hermano, ver cómo algunos hijos de Dios viven conforme a sus deseos, conforme a lo que su alma le pide, porque no quieren hacerlo como Dios manda, como Dios anhela que nosotros vivamos. Hay cristianos, amado hermano, que viven a su modo, a su manera,
porque, repito, no tienen la voluntad, no quieren caminar conforme a la voluntad de Dios. Y esto hace que acumulen derrotas en su vida. Esto hace que en algún momento les vaya mal en su trabajo, en los estudios. Mire, pues, le voy a poner un ejemplo. Fíjese que a veces uno le pregunta a los jóvenes, mira, ¿y cómo vas en los estudios? Pues ahí más o menos, ¿verdad? O regularmente le dicen a uno bien y al final de año se da uno cuenta que no les iba tan bien, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar cuando se dan situaciones así, ¿será que la voluntad de Dios es que estos jóvenes o señoritas o niños estén desperdiciando la bendición que Dios les está dando a través de sus padres para que se superen? Definitivamente no, hermano. La voluntad de Dios es que ellos logren salir adelante, que ellos avancen. Lamentablemente algunos no quieren, aun cuando saben que el estudio les va a traer una bendición enorme más adelante. Pero hay quienes no tienen la voluntad de hacerlo, ¿verdad? No tienen esa actitud, no tienen ese anhelo. Y por eso, amado hermano, nosotros hemos visto muchos jóvenes, señoritas, tener derrotas en esa área, en los estudios. Pero no es, amado hermano, porque no tengan la capacidad de salir adelante, sino porque no tienen el deseo de hacerlo. No hay una actitud en ellos que les permita decir, bueno, yo me voy a preparar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro con la ayuda de Dios. No hay, amado hermano, voluntad de hacerlo. Ahora, mire esto, Números 14:24. Sin embargo, dice, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Mire, pues, voy a parar aquí, amado hermano, porque recuérdese usted que Caleb junto con Josué fueron los únicos dos espías que fueron a espiar la tierra prometida y que regresaron con un reporte positivo, independientemente de lo que vieron ahí. Por eso dice ahí que Caleb tenía una actitud diferente a los demás. Y amado hermano, este hombre Caleb, después de esperar 40 años por su promesa, llegó con Josué y le dijo, mira, yo vengo a reclamarte la tierra que a mí me prometieron. La actitud de Caleb era diferente, pero esa actitud hizo que él poseyera esa tierra. Por eso dice, mire, sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente. Póngale atención a esto, amado hermano, porque la actitud que usted y yo tengamos frente a ciertas situaciones va a hacer la diferencia entre perder o ganar. Ok, dice, él se ha mantenido fiel a mí. Otra cosa importante de Caleb, la fidelidad. Por lo tanto, dice, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Ahora, ¿por qué razón le dieron a Caleb esta porción de tierra? Porque se sujetó a Dios. Y recuérdese que uno de los significados de la palabra voluntad es someterse. ¿Y someterse a quién? A Dios. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, lo que estamos haciendo es someternos a Dios, sujetarnos a Dios, definitivamente. Y este hombre, amado hermano, guardó en su corazón esa promesa que había venido a través de su palabra, se sujetó a ella. Y después de todo esto, eso dio un fruto. O sea que Caleb, amado hermano, fue alguien que vivió conforme a la voluntad de Dios. Él no se adelantó a las cosas. Él sabía que el Señor le había prometido algo y él esperó. Por eso dice la Biblia, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó desde su monte santo, ¿verdad? Entonces este hombre Caleb fue alguien que vivió conforme a la voluntad de Dios. No se desvió, no se fue a derecha, a la izquierda, sino que él se fue por el camino que Dios le señaló. Y nadie lo sacó de ahí. Y a la postre, él obtuvo la promesa que le habían dado
mucho tiempo atrás. Pero no solo él, sino que sus descendientes también, porque ahí dice, sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Ok, ya llevamos dos cosas entonces. La primera es que para caminar conforme a la voluntad de Dios, para vivir conforme a la voluntad de Dios, necesitamos ser obedientes. La segunda, de la que le acabo de platicar, es que para vivir conforme a la voluntad de Dios, necesitamos tener una buena actitud, la voluntad de vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque obviamente, amado hermano, ¿se imagina usted a alguien que no quiera vivir conforme a la voluntad de Dios? A ese no se le puede hacer vivir de esa manera. Entonces hay que tener una buena disposición, hay que tener una buena actitud, hay que tener la voluntad de hacerlo. Y si lo hacemos, nos irá bien, amado hermano. Ok, avancemos. Mire, ¿qué otra cosa nos permite vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿O cuándo vivimos conforme a la voluntad de Dios? Cuando escuchamos la palabra de Dios. Proverbios 8:33 dice, escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. O sea, amado hermano, que yo entiendo aquí que cuando alguien, amado hermano, no escucha la palabra de Dios, que cuando alguien pasa por alto la palabra de Dios, definitivamente no puede vivir conforme a la voluntad de Dios. No puede vivir. Y mire lo que dice el versículo 34. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan, afuera de mi casa. Entonces, repito, amado hermano, algo o una de las cosas, mejor dicho, que impiden que un cristiano pueda caminar, pueda vivir conforme a la voluntad de Dios, es cuando no escucha la palabra. ¿Por qué razón, amado hermano? Porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, el Señor nos está instruyendo. Por eso dice ahí, escuchen mi instrucción. Entonces, cuando nosotros, amado hermano, nos damos a la tarea de escuchar la palabra de Dios, esa palabra nos enseña, esa palabra nos instruye, esa palabra nos forma y esa palabra nos equipa. Y todo eso hace que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Todo eso. Ahora, vuelvo a la carga con lo que él estaba platicando en algunos días pasados, ¿verdad? En estos tiempos, amado hermano, nosotros hemos sido inundados de palabra. Inundados de palabra. Hoy nos decía nuestro apóstol Sergio en el estudio de pastores que mañana comienza la 28ª semana de retiro del año de la reconciliación. 28, por decirlo así, 28 retiros en menos de un año, que quieren decir en cada semana un año de retiro. Llevamos 28 proclamas, 8 del retiro de verano y 20 del retiro de invierno. Hermano, mire, hemos sido bendecidos con tanta palabra. Y amado hermano, se está predicando a través de muchos medios. Y nadie, amado hermano, puede decir a estas alturas del partido que no ha escuchado palabra. Porque más de algún servicio ha escuchado. Lamentablemente, algunos no quieren escucharla. Y definitivamente, amados hermanos, eso no les permite vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice, Señor, se lo leí anteriormente, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Y cómo cree usted que nosotros vamos a aprender a hacer la voluntad de Dios? Escuchando palabra, leyendo la palabra, poniéndole atención a la palabra. Ahora, mire esto. Salmo 85:8. Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Mire cómo empieza este versículo de este Salmo 85. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Repito, muchos en este tiempo, hermanos, se desconectaron. No quieren escuchar
ya más palabra de Dios. Ay, hermano, es que aburrido, hermano, todo el día. Mire, si no es necesario que usted esté escuchando todo el día, pero al menos tómese un tiempo para dejarse formar, para dejarse instruir por la palabra del Señor. Porque yo le aseguro que muchos teniendo el tiempo no lo hacen, como le dije la vez pasada, y teniendo los medios tampoco lo hacen. Pero mire cómo empieza este salmo hermoso. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Entonces, amado hermano, fíjense que cuando yo leí esto, me di cuenta de la importancia de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este salmo nos da a entender, amado hermano, que cuando alguien deja de escuchar la palabra de Dios, fácilmente puede volver atrás. Porque, mire pues hermano, se lo voy a poner de otra manera. Sin que nosotros, o mejor dicho, cuando nosotros no escuchamos palabra de Dios, no puede haber una formación dentro de nosotros. No puede haber un equipamiento. No puede haber una preparación para los ataques del enemigo. Por esa razón es que me llamó la atención este salmo. Porque dice que da a entender que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, Él nos calafatea para que nosotros no volvamos al pasado, no volvamos al mundo. Y repito, cuando alguien deja de escuchar la palabra de Dios, tiene grandes posibilidades, o como decía alguien ahí en la televisión en un programa hace mucho tiempo, está haciendo muchos méritos para volver atrás, hermano, para volver al mundo. Y uno de los ministerios que Dios utiliza para poder hablarnos y no desviarnos del camino es el ministerio profético. El ministerio profético. Mire esto. Proverbios 29, 18. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ok, mire pues. Hoy precisamente en la escuela profética se nos hablaba acerca de esto. Hoy se nos hablaba acerca de esto. El pastor Eduardo Brand se tomó un tiempo para enseñar esto. Y uno de los versículos que él tomó fue este. Proverbios 29, 18. Solo que en la versión Martín Nieto, yo lo puse en la versión Reina Valera del 60. ¿Y qué razón tiene la palabra del Señor, hermano? ¿Qué razón tiene la palabra? Qué importante es el ministerio profético para la iglesia del Señor, para la amada del Señor. Fíjese que yo me doy cuenta que en Deuteronomio 18:15 la Biblia habla acerca de Moisés como un profeta. Él mismo lo dice, ¿verdad? Él mismo lo dice. Dice, porque el Señor les enviará profetas como yo. O sea, él estaba diciendo que era un profeta de parte de Dios. Ahora, qué tremendo esto, porque cuando yo me puse a pensar un poquito, derivado de haber leído este versículo donde dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena, mi mente rápidamente se fue. Aquel momento cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley, ¿se recuerda usted? Y dice que pasaron 40 días y Moisés no bajaba. Y el pueblo se empezó a impacientar. El pueblo se empezó a impacientar. Y vinieron y hablaron con Aarón, que también era, dice la Biblia que era el profeta que Dios le había puesto a Moisés. Pero llegó el pueblo con Aarón y le dijeron, mira, a Moisés no sabemos qué le haya pasado. Haznos un Dios para que nosotros podamos seguir adelante. Y ahí quiero hacer un paréntesis también, amado hermano. Porque fíjese que cuando yo leo eso, que llegan con Aarón y le dicen, mira, a Moisés a ver qué le pasó, mejor haznos un ídolo para que nosotros adoremos. Eso quiere decir, amado hermano, que de alguna manera el pueblo de Dios había puesto sus ojos en Moisés, había puesto sus ojos en el hombre. Y eso
actualmente pasa con algunos. Ponen sus ojos en el hombre, ponen su mirada en el hombre. Y ahí lo podemos ver, amado hermano. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Como el profeta no estaba, entonces el pueblo se desenfrenó. Volvió a la locura de Egipto, donde adoraban ídolos. Y Aarón fue partícipe de eso. Porque les dijo, bueno, tráiganme todo el oro que tengan y vamos a hacer algo. Hicieron un becerro, el famoso becerro de oro. Y usted sabe las consecuencias que eso trajo al pueblo de Israel. Entonces, amado hermano, qué importante es escuchar la palabra de Dios. Y qué importante, amado hermano, ese ministerio Doma, ese ministerio primario, ese ministerio profético, que es el que nos ayuda a través de la profecía dada por Dios, claro, cuando es un profeta genuino, para calmar al pueblo, para sosegar al pueblo, para guiar al pueblo, para consolar al pueblo. Porque la profecía, hermano, uno de los trabajos de la profecía es consolar. No es ir a echar palo, hermano. Es consolar, es consolar. Entonces, importantísimo, amado hermano, escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para poder hacer o vivir conforme a la voluntad de Dios. Sigamos adelante. Miren, ¿cuándo podemos vivir conforme a la voluntad de Dios? Cuando hay temor de Dios en nuestro corazón. Proverbio 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Ok, mire, tres cosas aquí que las resalté en colores diferentes. Cuando dice no dependas de tu propio entendimiento, quiere decir, amado hermano, que cuando yo estoy en algún momento propenso a hacer algo o quiero llevar a cabo algún proyecto, pues una de las cosas que yo tengo que hacer, amado hermano, es no guiarme por mi propio entendimiento. No dejarme llevar por lo que yo creo o pienso que es mejor, sino llevar las cosas delante del Señor. Por eso le hablaba yo anteriormente, casi al principio, de que nuestra vida debería de ser una vida en la que todos los días nosotros pongamos delante de Dios cualquier proyecto, nuestro trabajo, lo que vamos a hacer en la casa, lo que tenemos que hacer en la calle, todo, amado hermano, para que Él nos muestre su voluntad y qué es y cómo lo debemos de hacer. Entonces, dice ahí, no dependas de tu propio entendimiento. O sea, ya no hacer lo que nosotros queremos, sino que venir y decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga en este proyecto? ¿Qué quieres que haga en esta situación que se me está presentando? Ayúdame, por favor, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad en esta situación. Pero dice también, busca su voluntad. Y definitivamente, amado hermano, para poder caminar conforme a la voluntad de Dios, hay que buscar eso precisamente, buscar su voluntad. ¿Y cómo buscamos su voluntad, amado hermano? Orando, orando. Señor, muéstrame tu voluntad en este asunto. Mira, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer y no me quiero equivocar. Porque ya me he equivocado muchas veces. Entonces, mejor muéstrame cuál es tu voluntad. Pero ¿cómo voy a buscar yo la voluntad de Dios? Orando, amado hermano. Teniendo intimidad con Él, teniendo comunión con Él, hablándole a Él. Hablándole a Él. Mire, yo creo, amado hermano, con todo mi corazón, que muchos de los errores que algunos hemos cometido, tal vez se hubieran evitado si antes hubiéramos ido delante de Dios a preguntarle qué hacíamos en cierta situación. Pero a veces, amado hermano, tenemos que aprender de la manera más dolorosa. Tenemos que aprender, como yo digo, con dolor. No nos gusta, amado hermano, aprender en carne ajena. Tenemos que vivir la experiencia nosotros. Y repito, ¿cuántos dolores nos hubiéramos ahorrado algunos de nosotros si antes de tomar una decisión hubiéramos llegado delante del Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga en este asunto? ¿Qué quieres que yo haga en esta situación? ¿Qué puedo hacer, Señor? Ayúdame. Ay, hermano, yo le aseguro que nos hubiéramos ahorrado un montón de problemas.
Ahora, mire, dice, teme al Señor. Entonces, el temor de Dios en nuestro corazón definitivamente nos va a permitir caminar conforme a la voluntad de Dios. Porque si somos temerosos del Señor, mire, amado hermano, vamos a pensar varias veces por dónde ir. Vamos a pensar varias veces lo que debemos de hacer también. Fíjese que Proverbios 14, 16, acompáñeme ahí por favor, Proverbios 14, 16 dice, el sabio dice, teme y se aparta del mal. O sea, amado hermano, que acá este Proverbio 14, 16 nos da a entender que al sabio le va bien, no solamente porque es sabio. Fíjese qué tremendo esto. No le va bien solamente porque es sabio, sino porque también hay temor de Dios en su corazón. Porque mire, amado hermano, aquí entre nos hay muchos que se la llevan de sabios y les va mal. Les ha ido mal. Y a veces, pero si yo sabía lo que tenía que hacer, sí, pero no había temor de Dios en su corazón. Entonces la sabiduría va íntimamente ligada al temor de Dios para que nos vaya bien. Tremendo esto, hermano. Por eso yo le digo, mire, cuando lea la Biblia, póngase a leerla, pero deténgase, pregúntele al Señor, Señor, ¿y aquí qué me estás diciendo? ¿De qué estás hablando? Porque fíjense que yo le aseguro que muchos pasábamos por ahí, ¿verdad? El sabio teme y se aparta del mal. Así usted, aquel que es sabio, ese sale corriendo, sí, pero el que tiene temor de Dios en su corazón, o sea, que no es por solo la sabiduría que nos va a ir bien. No es solo la sabiduría la que nos va a apartar del mal. Repito, hay mucha gente que se las ha llevado de sabia y le ha ido mal. ¿Por qué? Porque el temor de Dios no está en su corazón. Entonces dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Entonces, amado hermano, el que no depende de su propio entendimiento, busca en oración la voluntad de Dios y tiene temor de Dios en su corazón, ese es el que puede caminar conforme a la voluntad de Dios. Ese es el que puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Voy terminando con esto por razones de tiempo. Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¡Hala, qué hermoso esto, hermano! Y quizás en este versículo esté encerrado todo lo que le hablé. Porque, amado hermano, el hombre que teme a Dios y guarda sus mandamientos, ese es obediente. Y por obediente puede vivir conforme a la voluntad de Dios. El hombre que teme a Dios y guarda sus mandamientos, ese escucha la palabra de Dios. Y puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Ay, hermano, qué hermoso esto. Y déjeme leerle solo el Salmo 119, 105. Ahí dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ok, ¿cómo llegamos a ser temerosos de Dios? ¿Y cómo llegamos a guardar los mandamientos de Dios? Cuando su palabra vive dentro de nosotros. Cuando podemos poner por obra la palabra del Señor. Amado hermano, creo que estos son tiempos en los que Dios nos está hablando. Si usted quiere, si usted me permite decírselo de esta manera, nos está gritando a través de su palabra que lo que Él anhela es que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Que en este último tramo del camino que nos queda por recorrer, porque le quiero comentar algo, hermano, por si usted no lo sabía, pero Cristo viene pronto. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, hermano, ya viene por su amada. Y el anhelo del corazón de Dios es que nosotros vivamos conforme a su voluntad. ¿Por qué razón, amado hermano? Porque mire, alguien que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios,
Hermano, no sé por qué, pero yo creo en mi corazón que no se va a ir. Que no se va a ir. Yo creo que la iglesia que será arrebatada es una iglesia que ha estado viviendo conforme a la voluntad de Dios. Es una iglesia que no tiene tacha, que no tiene mancha, que es una iglesia delante de Dios bien formada, que se dejó formar, que ya no es una niña y que por no ser una niña camina conforme a la voluntad de Dios. Entonces, amado hermano, como conclusión yo le puse esto, este pensamiento que Dios puso en mi corazón. Y aquí quizás está resumido todo el tema. Caminar conforme a la voluntad de Dios no se puede hacer cuando se es desobediente, cuando no hay voluntad de hacerlo, cuando se deja de escuchar su palabra y cuando no hay temor de Dios en el corazón. Mire, sin esas cuatro hay más, pero sin esas cuatro cosas, usted y yo no podemos caminar conforme a la voluntad de Dios. Definitivamente, hermano. Recuérdese que una de las cosas que, según el original, dice acerca de lo que significa la voluntad, es agradar, es reconocer, es someterse, sujetarse y amar a Dios. Ahora, yo le pregunto, amado hermano, esta noche, para terminar, ¿será que la vida que usted está viviendo y la vida que yo estoy viviendo estará agradando a Dios? ¿Será que con la manera que usted vive y con la forma que yo vivo, estaremos agradando a Dios? ¿Será que usted en su corazón ha reconocido completamente la soberanía de Dios en su vida y se ha sujetado a la autoridad de Dios? Amado hermano, ¿será que a estas alturas del partido usted ama más a Dios que antes? ¿O su amor ha venido descendiendo, ha venido menguando? Porque todos esos son requisitos para poder caminar conforme a la voluntad de Dios, hermano. Definitivamente. ¿Quieres caminar conforme a la voluntad de Dios? Hermano, sé obediente. Ten voluntad de hacerlo. Ten la buena disposición de querer caminar conforme a la voluntad de Dios. Escucha su palabra, que es la que te va a guiar y que es la que no te va a permitir volver atrás, porque esa palabra te está formando, esa palabra te está equipando, esa palabra te está calafateando. Y también, amado hermano, que el temor de Dios more en tu corazón. Eso es lo que yo le pido al Señor. De esa manera, si tú haces esas cuatro cosas, vas a estar caminando conforme a la voluntad de Dios. Y eso es algo que Dios anhela de nosotros en este tiempo. Porque yo sé que tú, al igual que yo, nos queremos ir con el Señor. Pero para poder hacerlo, necesitamos caminar, vivir conforme a la voluntad de Dios. Déjame orar por ti esta noche y pedirle a Dios que nos ayude, que nos enseñe, amado hermano, a hacer su voluntad. Porque a veces, amado hermano, mire, con todo respeto, pero algunos terminamos haciendo lo que queremos y no lo que Dios quiere. Así es que, por favor, ahí donde usted está, cierre sus ojos y permítame orar por usted. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, esta noche hemos venido delante de tu presencia, hemos escuchado tu palabra, Señor, y una vez más, Señor, tú has hablado a nuestra vida. Padre, reconocemos, Señor, que en algún momento y en alguna situación no hemos hecho tu voluntad, aun cuando tú nos lo has mostrado, Señor. Pero esta noche venimos, Señor, como tu siervo David, suplicándote, Señor, que nos enseñes a hacer tu voluntad. Que nos ayudes, Padre, porque reconocemos, Señor, que no hemos aprendido todavía. Ayúdanos, Padre Santo, a ser obedientes a ti. Ayúdanos, Señor, a tener esa buena disposición de vivir conforme a tu voluntad. Señor,
En el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que tú pongas en nuestro interno ese deseo, Señor, de escuchar cada día más de tu palabra. Y, Señor, que nosotros nos llenemos de ese temor santo que viene de parte tuya, Señor. Que nuestro corazón, Señor, sea lleno de ese temor para poder caminar conforme a tu voluntad, para poder vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Te pedimos perdón, Señor. Desde ya te pedimos perdón por todas aquellas ocasiones en las que hemos hecho las cosas como a nosotros mejor nos ha parecido. Ya no queremos seguir así, Señor. Queremos que tú nos muestres el camino. Queremos que tú nos enseñes a hacer tu voluntad, aún en lo más mínimo de nuestra vida, Señor. Aún, Señor, en cosas tan pequeñas como, por ejemplo, la ropa que escogemos para vestir. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, una vez más, que nos enseñes a hacer tu voluntad. Y Padre, yo te estoy rogando esta noche también por aquellos que no te conocen, Señor. Para que ellos, Señor, sean traídos a la luz. Y que cuando abran sus ojos, así como el apóstol Pablo te dijo, ellos también lo hagan. Señor, y ahora que ya me has dado la salvación, ¿qué quieres que yo haga? Señor, por favor, oramos por todas esas almas que aún no te conocen, para que tú les des esa oportunidad también, para que en ellos, Señor, sea traído, Señor, ese nuevo nacimiento, Señor, sobre sus vidas. En el nombre de Jesús también te pedimos por todos aquellos hijos que se han apartado de ti, Señor, para que también ellos puedan volver, Señor, y quizás, Señor, se apartaron porque quisieron hacer su voluntad, pero que ahora, Señor, que regresan a ti, ellos, Señor, vivan solo para hacer tu voluntad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, Señor, y yo bendigo a este pueblo tuyo, Señor, y a todo aquel que está al alcance de mi voz, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, suplicándote, Señor, como siempre lo hago y lo haré, que tú lo sigas guardando como hasta hoy, que tú le sigas proveyendo para cualquier necesidad que tengan como hasta hoy lo has hecho, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tu paz, tu preciosa paz, Señor, ministre, Señor, el corazón y la mente de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Y desde ya, Señor, a ti te damos toda gloria, toda honra y todo honor, papito lindo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Ahora, hermano, le dejo nuevamente este número al cual usted nos puede escribir, 3571-4330. Si hay alguien que esta noche haya recibido al Señor en su corazón y haya abierto su corazón, pues puede escribirnos, quisiéramos saber de usted, bendecirlo, orar por usted, aquel que haya regresado, se haya reconciliado con el Señor, al igual, queremos bendecirlo. O si usted tiene una petición de oración, amado hermano, con mucho gusto, nos puede escribir a este número, 3571-4330, y nosotros pues estaremos llevando delante del Señor su petición. En el nombre de Jesús, y si Dios lo permite, amado hermano, y el Señor no ha venido antes, nos vemos el sábado nuevamente a las 7 de la noche. Que el Señor le bendiga. Buenas noches, amado hermano.